Todo el mundo está hablando de este video. Es la cárcel a la que el presidente de El Salvador está trasladando a los integrantes de las maras. ¿Bukele está realmente ganando la batalla contra las maras? ¿La gente lo banca? ¿Hay violaciones a los derechos humanos? Estos son los primeros 2.000 supuestos pandilleros trasladados al centro de confinamiento del terrorismo, declarado por el gobierno como la cárcel más grande del continente. Te lo cuento. Por si te agarro distraído o distraída, arranquemos desde el principio. El Salvador, al igual que otros países de la región, tiene lo que se conoce como maras, organizaciones criminales, pandillas que tienen el control territorial de muchas zonas, en este caso de El Salvador. Las tres principales son la Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. El control, la verdad que es total, o sea, extorsionan a los comerciantes para que les den plata a cambio de no matarlos, básicamente. Venden drogas, asesinan y violan. Si sos un vecino de un barrio controlado por la Mara Salvatrucha, por ejemplo, no podés ir a los territorios de otro controlado por el Barrio 18. Es algo así como que hay fronteras dentro de la misma ciudad. A grosso modo se puede decir que las maras surgen a partir de la deportación de 200.000 pandilleros desde Estados Unidos hacia El Salvador en 1992. Tengan en cuenta que entre el 80 y el 92 El Salvador estuvo en un conflicto armado muy grande. En ese momento, en el 92, los deportados encontraron un ambiente perfecto para construir estas organizaciones en El Salvador. O sea, era un país devastado por el conflicto armado. Pero vamos al presente. Hoy quien gobierna El Salvador es Nayib Bukele. A los medios les gusta decirle el presidente millennial. Y nadie se pone de acuerdo en si es de derecha o es de izquierda o qué es. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es esa cárcel que salió en todos lados? Ya te lo cuento, pero antes te pido que si estos videos que llevan mucho tiempo de investigación, de lectura, de edición, de grabación, te interesan, le des like, lo comentes o lo compartas, así llega a más gente. Y te puedes suscribir a mi canal de YouTube, en donde todas las semanas subo un nuevo episodio de Te lo cuento, uno de estos videos con noticias del mundo. Sigamos. Estábamos ocupándonos de Bukele. 41 años, publicista, fue militante de izquierda hasta que rompió con el partido. Hoy critica a los dos partidos tradicionales de El Salvador. A la izquierda la critica por alinear al país con Rusia y a la derecha por alinearlo con Estados Unidos. Un resumen, ¿no? Así general. Y sobre todo los responsabiliza a ambos por no haber podido solucionar en décadas el problema de las maras. Y más bien es que eran parte del problema, ¿no? No de la solución. Pero, ¿qué es lo que hizo concretamente Bukele? En 2021 logró reducir la tasa de homicidios. Lo acusaron de negociar una tregua con las maras, es decir, beneficiarlos no extraditándolos a Estados Unidos a cambio de que frenen un poco los asesinatos. La verdad que eso funcionó un tiempo, pero terminó muy mal en 2022 cuando en un solo fin de semana hubo 80 homicidios. Sí, 80, o sea, es demencial lo que pasó. Y acá ya estamos llegando al tema de la cárcel, pero era importante entender todo esto que les contaba antes para ver el contexto. Después de esta matanza, Bukele logró implementar un estado de excepción. Esta parte es muy importante. O sea, suspende las garantías y derechos y empieza con detenciones que muchos documentos califican como detenciones arbitrarias. En ese contexto, el propio presidente publicó en su cuenta de Twitter estas imágenes del centro de detención. Son las imágenes que dieron vuelta al mundo. Todo muy cinematográfico, mostrando a los presos rapados y encadenados, incluso hacinados en celdas para 100 personas con 2 inodoros. Una cárcel enorme sin espacios para visitas de las parejas ni patios para hacer ejercicios. Es una cárcel que se construyó para esto. Desde que comenzó el estado de excepción que les conté, hubo más de 60.000 detenidos. Hay denuncias que dentro de esa cifra incluso hay personas encarceladas que son inocentes o que terminaron presas, y cito, por mostrarse nerviosas durante el interrogatorio. También hay denuncias de desapariciones forzadas o de muertes sin investigar dentro de las cárceles. No hubo procesos judiciales independientes. Durante todo este periodo, Bukele logró concentrar el poder y anunciar incluso su reelección, aunque la Constitución no se lo permitía. Pero lo que más atrae la atención de todos los sectores es que de su política contra las maras cumplió su objetivo, o sea,
logró desarticular a las maras, al menos por ahora. Y los jefes de las pandillas ya no mandan desde la cárcel con un teléfono celular, sino que están presos e incomunicados con el exterior, aunque hay denuncias también de que ayudaron a escapar a algunos. Los vecinos pueden cruzar de un barrio a otro sin importar de qué mara sean, los comerciantes dejaron de pagarles las extorsiones a los mareros, y esto es un cambio enorme en la vida cotidiana de los salvadoreños. Eso lo llevó a Bukele a superar el 80% de popularidad, es el presidente más popular de la región. Pero hay muchas voces que señalan que el costo democrático que tuvo todo esto es bastante alto. Es decir, concentrar el poder en una sola persona, Bukele en este caso, suspender los procesos judiciales independientes y que los derechos humanos queden de lado en muchísimas ocasiones. El debate fue tal que se cruzaron por Twitter Petro, el presidente de Colombia, y Bukele por El Salvador. Ahora el presidente, aquí vemos en imágenes de Colombia, criticó esta mega cárcel. Petro criticó la cárcel salvadoreña diciendo que le hacía acordar a un campo de concentración y agregó esto: nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre deje de ser pobre. Bukele le respondió clarito: nuestra experiencia, de más de 100 homicidios cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito y la reducción fue rápida. La figura de Bukele es difícil de encasillar políticamente. Viene de la izquierda, es antiimperialista, pero también recibe el apoyo de muchos republicanos en Estados Unidos. Tengan en cuenta que les interesa a Estados Unidos frenar el avance migratorio que viene desde Centroamérica. Consigue resultados y popularidad, pero con métodos que enfrentan denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las voces más críticas señalan que lo que está pasando es que se está reemplazando a las maras por una mafia estatal de poder concentrado y que el costo de eso va a ser alto en el mediano plazo. Pero por otro lado, hay muchos testimonios de salvadoreños pudiendo llevar una vida más tranquila, sin temor a que los asesinen, los extorsionen o los violen. O sea, un cambio radical. En 2022 se redujeron los homicidios un 57% frente a 2021. ¿Qué piensan ustedes? Charlemos en los comentarios. Este tema es muy interesante y les recomiendo algunos materiales que leí y me gustaron. Son 3. Primero, la nota de Juan Elman en Cenital. Hay muchos de los datos de este video que vienen de ahí. Si sos de escuchar podcast, el de la revista Crisis sobre el tema es muy interesante. También hay un corto muy interesante que está en inglés pero habla mucho en español porque es en El Salvador, que es de Marlene Viñayo y está en Vice. Les puede ayudar bastante a entender mejor el tema. Les dejo los links de todo esto que les conté en la descripción del video de YouTube. Si no lo hiciste, te pido que compartas, comentes o le des like a este video. Nosotros nos vamos a ver la semana que viene con un nuevo episodio de Te lo cuento.